2016. Ciertamente la enumeración misma de las funciones y competencias que tiene la consellería que me honro en presidir ya advierte sobre una cierta complejidad en la explicación de los objetivos y, en su caso, de la atribución de fondos económicos para desarrollar los mismos. Trataré, no obstante, de hacer lo más accesible posible lo que deseo explicar. Es inevitable en un debate de este tipo que a veces el ponente, sin duda, como es en mi caso, llevado además de la experiencia, resbale hacia provocar, no por propia voluntad, el aburrimiento de los que escuchan y probablemente también a que en mi propia intervención o a sus propias preguntas pueda no estar a la altura de las circunstancias y no saberme algunas de las respuestas. Por eso, de antemano, no solamente he tratado de venir pertrechado de este aparato que, dada la forma de la sala, provocará tortícolis en sus señorías, sino también de antemano me ofrezco a reenviar a ustedes toda la información, todos los números que consideren oportuno. Creo que este debate, que es el debate por antonomasia de la historia del parlamentarismo, tiene sentido si los árboles no nos impiden ver el bosque. O, dicho de otra manera, si los números no nos impiden ver los rostros humanos y las actuaciones que para ellos queremos desarrollar por parte de esta consellería, por parte del Gobierno y, sin duda, aunque puedan existir discrepancias en las prioridades, por parte de todos los grupos parlamentarios. Tal y como ha explicado el conseller de Hisenda y Modelo Econòmic, Vicent Soler, son unos presupuestos que apuestan por las personas y dan un viraje hacia lo social, además de sentar las bases de lo que será el nuevo modelo económico. Son, por lo tanto, unos presupuestos en su conjunto cuyo objetivo es sacar a la Comunidad Valenciana de la situación de emergencia económica, pero también social y política, en la que durante los últimos años hemos estado viviendo. Sin duda, este también es un objetivo compartido de manera entusiasta, si se me permite la expresión, por nuestra consellería. Abusando quizás de las metáforas, diría que la acción inmediata de la Generalitat debe ser estabilizar a un enfermo que es la Comunidad Valenciana, con unos presupuestos que hagan la función de UCI. Nuestra consellería tiene, en esa actuación global, la responsabilidad de proveer los cuidados psicológicos que necesita el enfermo, reintroduciendo valores positivos en la constitución misma de la acción política, entre los cuales destaca y mucho la sobriedad. Por eso, el criterio que hemos utilizado para confeccionar el presupuesto ha sido buscar, dentro de esa sobriedad, la máxima eficiencia de los órganos y servicios de la Consellería para que la repercusión en el gasto total de la Generalitat fueran mínimos. Les adelanto la tarea de la pregunta. ¿Hubiera deseado usted disponer de más fondos? Obviamente sí. Obviamente sí. ¿Qué conseller, qué consellera no desearía poder realizar más actividades? Obviamente sí, pero al mismo tiempo me siento también contento de ser corresponsable de decisiones adoptadas en el marco del Pacto del Botánic por las fuerzas parlamentarias que apoyan a este Gobierno y que en sí mismo, en este caso, estamos convencidos, contribuyen a ofrecer, a proyectar sobre la sociedad valenciana algo ejemplar, la necesidad de actuar precisamente en torno a valores, usando uno de los valores que hemos echado en falta muchos durante lustros anteriores, que es la de la sobriedad en el gesto y la sobriedad en el Gobierno. Que la necesaria regeneración de nuestra democracia y de nuestras instituciones, que la implementación de la responsabilidad social en la actuación de la Administración y la empresa y remediar la caótica situación de la cooperación valenciana se lleven a cabo, en definitiva, optimizando al máximo los pocos recursos de los que disponemos. Que nadie se adelante tampoco, no estamos llorando, no estamos lamentándonos. En cualquier caso, si alguien tiene la tentación de llamarnos llorones, recuerde el pasaje bíblico de las hijas del Jerusalén y ya advierto, no lloréis por nuestros pecados, sino por los de vuestros hijos. Tienen ustedes aquí en este primer gráfico el presupuesto global, la síntesis de aquello que queremos realizar y los fondos con los que contamos. Señoría, el proyecto de presupuesto remitido a este Corts prevé una dotación para la Consellería
de 26.247.260 euros, algo más del 0,15% del total de la Generalitat. Nuestra Consellería dispone de 5 programas presupuestarios distribuidos de la siguiente forma. La subsecretaría, me permito, aunque luego insista sobre ello, llamar su atención sobre el hecho de que esta subsecretaría tiene alguna característica en la que no coinciden todas las subsecretarías de este Consell. Y es que cuenta con 2 programas presupuestarios que obedecen a 2 tipos de funciones conexas pero características. La primera, quizás más común, es la de Dirección y Servicios Generales, con 4.075.000 euros, es decir, aproximadamente el 15% del total de la Consellería. Pero existe otra función importantísima atribuida a la subsecretaría, que es la de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios, con 5.125.000 euros, casi el 20% del total. Permite la prestación de servicios tan importantes como el PROP, el 012 y la Inspección General de Servicios. El segundo programa es el que corresponde a la Dirección General de Transparencia y Participación y que se titula Transparencia en la Actividad Pública y Participación, con 2.466.000 euros, en torno a un 10% del total. El tercer programa es el que debe gestionar la Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno. Ese programa tiene una cuantía de 1.298.000 euros, el 5% del total. El quinto programa, porque la subsecretaría asume los 2 programas de los que he hecho mención, corresponde a la Dirección General de Cooperación y Solidaridad. El programa se denomina Cooperación Internacional al Desarrollo y tiene 13.282.000 euros, que suponen, como pueden comprobar, algo más del 50% del presupuesto global de la Consellería, 50,6%, lo cual es, dicho sea ya de antemano, toda una declaración de principios. En este programa, tal y como veremos después, se destina prácticamente el 86,7% del total a ayudas y subvenciones. Por lo tanto, un programa que está íntimamente en contacto, en relación con la sociedad civil y especialmente con aquella parte de la sociedad civil que se vuelca en actuaciones solidarias. Por capítulos económicos hay que destacar que los gastos de personal, capítulo 1, tienen una dotación de 9.510.000 euros. La compra de bienes y gasto de funcionamiento, capítulo 2, asciende a 3.590.000 euros y las transferencias corrientes del capítulo 4 a 11.032.000 euros. Las inversiones reales del capítulo 6 suman 363.000 euros y las transferencias de capital del capítulo 7 suponen 1.750.000 euros, lo cual significa que junto con las transferencias corrientes la Consellería destina un total de 12,78 millones de euros a subvenciones y ayudas. Entrando a detallar ahora los diversos programas, comenzaré por el programa Dirección y Servicios Generales. Va a gestionar los servicios horizontales de una nueva consellería, con lo que ello viene suponiendo desde nuestra creación y va a seguir suponiendo en los próximos meses de dificultades. Ese programa, Dirección y Servicios Generales, para esos servicios horizontales, debe hacer posible la tramitación de los expedientes relativos a personal, contratación, gestión económica, asuntos de gobierno, procurando la administración económica y eficiente de los programas y la racionalización de los procedimientos internos. El gasto contemplado en el capítulo 1 de personal comprende al personal de la Secretaría General Administrativa, de la Subdirección General del Gabinete Técnico y del staff del conseller y del subsecretario. Cubre un total de 24 personas, un número, como podrán comprobar, muy bajo, comparativamente con otros departamentos de la Administración, pero que consideramos, dentro de esa línea y de ese valor de la sobriedad, como suficiente para poner en marcha la nueva Consellería, sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis actual, que hace de todo punto desaconsejable lanzarnos a una política de personal que estuviera sobredimensionada. En el programa se ha incluido una partida de 181.780 euros
en el capítulo 6 para acabar de adecuar y poner en funcionamiento el edificio conocido por sus señorías, por toda Valencia, como de la Cigüeña, al que se trasladará la sede de la Consellería el próximo año, que después de permanecer varios años cerrado, aunque tiene unas condiciones bastante aceptables de habitabilidad, requiere de algunos trabajos de acondicionamiento, pintura, desinfección, reparaciones, etc. En cuanto al programa de atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios, que, como decía, es aquella parte de la subsecretaría que está en contacto directo, o facilita el contacto directo no solo de la Consellería, sino del conjunto de la Generalitat con la ciudadanía, tiene asumido la red de oficinas PROP, el teléfono 012 y la guía PROP electrónica. Igualmente, hace posible que la Administración de la Generalitat desarrolle las actuaciones necesarias para mejorar la calidad de sus servicios públicos, trabaje en la simplificación de los trámites administrativos y de los procesos burocráticos de todo tipo. Algo que va a ser tendencialmente importante en el año 2016, sobre todo con el desarrollo de una nueva legislación, como ustedes no ignoran, que apunta al desarrollo de la administración electrónica o a la intensificación de la implantación de diversas fórmulas de administración electrónica. Igualmente, este programa da cobertura al funcionamiento de una unidad clave en la prevención y corrección de malas prácticas administrativas, la Inspección General de Servicios. Han sido demasiados años, si me permiten que les diga, de desidia interesada que ha situado a la Comunidad Valenciana en la cola de todas las comunidades autónomas en cuanto al número de inspectores de servicios, tanto en términos absolutos como en la cifra que expuse en su momento en otra comparecencia muy significativa, que es la relación entre esta Inspección General de Servicios y el número total de funcionarios. Éramos la comunidad con menos inspectores en relación al número de funcionarios. Esto es ciertamente una anomalía que hay que intentar corregir. Por eso el capítulo 1 de este programa se incrementa en más de un 20% para pasar de los 4 profesionales, que es verdad que cuando llegamos uno de estos profesionales estaba en comisión de servicios fuera, de los 4 profesionales que desarrollan su labor actual, a los 9 con los que contaremos a lo largo de 2016. Lo previsto es incrementar el número de inspectores hasta 7, contar también con 2 técnicos de apoyo y un subdirector del servicio. Además, se va a considerar a la mayor parte del personal del PROP como de atención directa, con lo cual la Consellería podrá cubrir las bajas que se produzcan en los centros, evitando situaciones altamente enojosas como las que hemos encontrado y sin ninguna duda encontró también el Gobierno anterior, en el que ante faltas, por ejemplo, por situaciones de permisos, de enfermedad, etcétera, de funcionarios adscritos a algunos PROP infradotados de personal, estos PROP no podían a veces ni siquiera abrir o al menos no podían prestar el servicio adecuado. Esto es lo que se va a tratar de evitar también a través de este incremento del capítulo 1 con un personal de refuerzo. También se incluye una partida de 127.850 euros en el capítulo 6 para mejorar el equipamiento de los centros de trabajo PROP y, sobre todo, para permitir la apertura de 3 nuevas oficinas, como siempre, con convenios con los ayuntamientos, ya en algunos casos muy avanzados, en Alcoy, Denia y Llíria. Unas oficinas que nos parecen inaplazables. No parece adecuado continuar desatendiendo a poblaciones tan numerosas y, en algunos casos, con tantos habitantes, como las comarcas de la Marina Alta, l'Alcoyà y el Camp de Túria. Pasando al programa Transparencia en la Actividad Pública y Participación, hay que volver a recordar que tiene un importe total de 2.466.000 euros, un incremento del 34% en relación del ejercicio anterior. Hay que recordar que existían algunas actividades bajo este epígrafe en anteriores ejercicios, aunque es verdad que con una dedicación notablemente distinta a la que ahora asume nuestra Consellería.
Ese aumento, en todo caso, se explica por la imputación al mismo de más problemáticas sobre las que hay que actuar, más retos que hay que asumir, más objetivos que queremos alcanzar. Entre ellos, sin ninguna duda, el desarrollo y puesta en marcha de la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, sobre la que tuve o he tenido ocasión, en otras ocasiones, de poner al día a sus señorías sobre su desarrollo y que, sin duda, volveré a hacerlo, tanto aquí como si así me requieren en el Pleno de la Cámara. Dentro de ello tiene un valor importante el mantenimiento y gestión del nuevo portal de transparencia. Como ya anunciamos en su momento, casi todos los requerimientos de la ley están ya a disposición de la ciudadanía en GVA Oberta, en otras las diversas páginas web de las consellerías, etcétera. Sin embargo, esto era un compromiso de cumplimiento con la propia ley y ha estado en la fecha prevista a mediados de octubre. Pero también lo he dicho reiteradamente y me alegro de poder decirlo ahora en sede parlamentaria, porque antes he tenido que contestar numerosas preguntas periodísticas, porque sin duda es un tema que atrae la atención, que sin ningún embozo decimos que hemos cumplido con la ley, pero que eso no cumple nuestras expectativas. Estamos trabajando ya y de manera creo que muy acelerada en un auténtico portal de transparencia que cumpla con todos los requerimientos modernos, tanto legales como las recomendaciones que hacen organismos incluso internacionales en materia de accesibilidad, lenguajes reutilizables, comprensión por parte de la ciudadanía. Esperamos que en torno a Navidad podamos tener absolutamente activa ya esta página. Insisto, los datos que estén en esa página, prácticamente todos, un 98%, están ya en páginas de la Generalitat, pero son poco accesibles en algún momento. Hemos de reconocerlo y no se nos van a caer ningunos anillos por reconocerlo. Hemos cumplido la ley, pero la queremos mejorar en niveles de excelencia. Igualmente, algo muy importante en el cumplimiento de esa ley será la prestación del soporte administrativo necesario para el buen funcionamiento del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que, como su señoría no ignoran, debe ser nombrado por esta Cámara. Vuelvo a reiterar que deseamos que ese nombramiento se efectúe cuanto antes, porque será una garantía de independencia y porque no deben recaer ciertas actuaciones en nuestra consellería, que sin duda tiene un carácter político, sino que preferimos desde todos los puntos de vista jurídicos, políticos y prácticos que sea este organismo independiente. Estamos, lógicamente, a la espera de que los diversos grupos parlamentarios designen las personas que estimen oportunos. Pero, sin embargo, sí que nos pareció una cuestión de responsabilidad incluir en el presupuesto una partida para el apoyo, un apoyo mínimo funcionarial y de servicio a este Consejo. De la buena ejecución de este programa, en todo caso, depende en buena medida el cumplimiento de uno de los ejes de la actuación del Gobierno. Y eso lo digo sabiendo y reiterando que la cantidad económica es muy baja, pero es que vuelvo a reiterar que con sobriedad se pueden suplir algunas deficiencias. Ese eje de la actuación del Gobierno no es otro que la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la política, en los políticos, en última instancia en las instituciones de autogobierno, después de lo que ha sucedido durante los últimos años, que me gustaría no tener que insistir en una sesión, si me permiten, de carácter algo más técnico como esta. Esto va a ocupar una buena parte de nuestro esfuerzo y empeño, dado esos recursos limitados, pero no nos debe hacer renunciar a ese gran objetivo. Creo que lo he hecho bien. Esto es el gráfico 4, creo. ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Gracias. En el capítulo 1 se introduce un incremento que obedece fundamentalmente a la dotación prevista para la Oficina de Apoyo al Consejo de Transparencia, como les acabo de indicar, que tendrá una carga de trabajo posiblemente importante, aunque es muy difícil de precisar en este momento, ya que, como ustedes saben, afecta a una enorme pluralidad de instituciones,
desde todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, universidades, instituciones de relevancia estatutaria, por supuesto, las diversas consellerías, pero también empresas públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, etcétera. Ojalá, este sería el mayor de mis deseos, que este organismo tenga muy poco trabajo, porque significaría que la sociedad valenciana en su conjunto y de manera destacada sus instituciones públicas se toman en serio la transparencia. Pero, desde luego, nadie puede afirmar en este momento que no pueden existir disfunciones, sobre todo en un periodo previo, y nos podemos encontrar con auténticas situaciones de solicitud de intervención en demanda de la información a la que los ciudadanos tienen derecho. De hecho, en la práctica ya nos llegan en ocasiones a nuestra consellería algunas solicitudes que en este momento no podemos dar respuesta tal y como prevé la ley, aunque en estos casos estamos tratando, si parece oportuno, efectuar una cierta labor de intermediación, tratando de que los ciudadanos tengan algún tipo de respuesta. Hay que tener en cuenta que también en esta Dirección General, cuyos recursos humanos se mantienen estables respecto del ejercicio anterior, pese a que han aumentado sus competencias, ejercerá a partir de ahora como registro de actividades y bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos, que por alguna situación anómala dependía antes de otros servicios que tenían poco que ver con esta consellería. Por lo que respecta al capítulo segundo, dotado con 432.000 euros, parece conveniente resaltar algunos de los programas y proyectos. En primer lugar, el programa denominado Palaus Transparents, que se llevará a cabo, ya están avanzadas, digamos, los estudios previos, en colaboración con la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y la Dirección General de Patrimonio de la Consellería de Hisenda. El objetivo principal es acercar las instituciones de autogobierno a los ciudadanos y supone, como quizás ustedes sepan, que después de algunos relevantes éxitos, me atrevería a decir, utilizando una frase muy manida de público y de crítica, que han supuesto abrir algunos palacios institucionales, tanto municipales como el propio Palacio de la Presidencia de la Generalitat, sistematizar esto, lo cual puede ser un estímulo, sobre todo dirigido a la infancia y juventud, y también, no hay por qué negarlo, al turismo, al propio turismo de esta ciudad, y esperamos en el futuro abrirlo a palacios de otras ciudades. Esperamos que, por cierto, se sume también este edificio, el Palau de les Corts Valencianes, Palau de la Porcha. En definitiva, esto no solamente es una acción de tipo cultural, sino que tiene una carga simbólica muy clara. E insisto una vez más que irá acompañado de una serie de materiales explicativos a niños, niñas, jóvenes, visitantes, y es mostrar que el poder también tiene un rostro amable y que nos debemos, en cuanto a autogobierno, a una herencia recibida del pasado a la que no debemos renunciar. Igualmente, dentro de este capítulo habrá una serie de actividades en materia de transparencia especialmente orientadas a empleados públicos de tipo formativo, así como la realización de encuentros y fórums en relación con, en algunos casos ya está hablado, con ayuntamientos, diputaciones, universidades, fundaciones, grupos empresariales. Hablo un poco de memoria con los que ya hemos ido hablando, para desarrollar por todo el conjunto de la Comunidad Valenciana una auténtica cultura de la transparencia y la participación. En cuanto al capítulo 4, se produce un incremento de 43%, debido sobre todo a la inclusión de ayudas a las universidades públicas valencianas para investigación y formación en materia de transparencia y participación. Es, en definitiva, una plasmación concreta de esto que acabo de decir. No serán solo las universidades, pero sí nos parece que, por razones obvias, las universidades aportan un conocimiento experto que hay que incorporar, en materias que van desde la filosofía hasta la informática, desde la ingeniería. Debo saludar, por cierto, el anuncio que hace pocos días nos hacían en una cordial visita el Colegio de Ingenieros Industriales, de cómo se desarrollará aquí en Valencia un Congreso Mundial sobre Ética en la Ingeniería.
Se trata, por lo tanto, de establecer vínculos con actores sociales, comprometerlos, hacerlos cómplices de objetivos que estoy seguro que, más allá de colores políticos, comparten todos los grupos parlamentarios que están en esta sala. Avanzar, insisto, en esa cultura de la transparencia. Igualmente, también hay toda una línea de fomento del asociacionismo, alineando diversas partidas, antes dispersas, que estaban en relación con esta cuestión. Así, las antiguas líneas dirigidas a actividades de participación ciudadana y al fomento del asociacionismo vecinal se han integrado en una única línea de ayudas al asociacionismo. Ahora se dirige a todo tipo de entidades, tratando de reducir el clientelismo de ciertas subvenciones levemente extravagantes, si me permiten la expresión, porque siendo nominales no entendíamos por qué a unas asociaciones sí, a otras no. Establecemos ahora, en este caso, como digo, una serie de línea general de ayudas al asociacionismo que nos permitirán ser también más prácticos, lo cual no significa que neguemos de entrada la ayuda a las asociaciones que en el pasado la recibieron. En el ámbito de la transparencia y la participación también se crea una línea, se amplía una línea de ayudas a entidades locales y mancomunidades por un importe de algo más de 100.000 euros, que se concederán, lógicamente, en base a proyectos y que deben tener una función clara: implantación de los portales de transparencia y el desarrollo de proyectos participativos. También, en este caso, tratamos de actuar con otras instituciones. Tenemos muy avanzado el desarrollo de convenios con las Diputaciones de Castelló y de Valencia en esta materia. Estamos esperando poder cerrar también con la Diputación de Alicante. Igualmente, dentro de unos días me reuniré con el nuevo presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Una de nuestras obsesiones es, sin duda, colaborar con el poder local, preservando escrupulosamente su autonomía. Se mantiene la cuantía de la línea de ayudas dirigidas a los centros valencianos en el exterior, 100.000 euros, y se aumenta ligeramente la línea de ayuda a las casas regionales y a las federaciones de asociaciones de otras comunidades en nuestra comunidad, de 60.000 a 70.000 euros. Lo que haremos en todos los casos es establecer unos criterios claros de valoración de proyectos que puedan ser apoyados por la Generalitat, en el marco que ya anuncié en una sesión parlamentaria anterior de elaboración, que ya está avanzado, del anteproyecto de nuevo reglamento de los CEBEX, de los centros de valencianos en el exterior. A esos centros también va destinada una línea de subvención incluida en el capítulo 7, con el objetivo de ayudarles a mantener unas sedes dignas que puedan servir para no solamente tener fuera de nuestra comunidad una imagen adecuada, sino desarrollar unos programas culturales en los que también estamos trabajando. Razones presupuestarias ciertamente desaconsejan que viajemos. En otras épocas, al parecer, algún conseller dispuso de mucho más ingresos para poder viajar por diversos lugares del mundo. En nuestro caso nos hemos limitado por ahora, aprovechando otros viajes, mantener contactos con las casas de Valencia, en Madrid, Zaragoza y Barcelona. Pero aprovecho para enviarles a todas un saludo por el empeño, simpatía y auténticas banderas de valencianía que mantienen en estas ciudades. En cuanto al programa de responsabilidad social y fomento del autogobierno, que por aquellos azares de la denominación de las instituciones políticas mezcla dos cosas que tienen que ver, me mira mal el director general, pero yo creo que me sabrá perdonar, mezcla dos cosas que podrían parecer alejadas, pero que también en aras del ahorro se decidió mantenerlas unidas para compartir gastos fundamentalmente de infraestructura. En estas materias hay una cierta continuidad con el programa correspondiente del ejercicio anterior, sobre todo en lo que se refiere a actuaciones en el ámbito de fomento del autogobierno. Existe, no obstante, un incremento en las dotaciones del capítulo 2 y el capítulo 4, precisamente por la asunción de las competencias en materia de responsabilidad social. El capítulo 2 se incrementa en un 25% por una serie de iniciativas que creo merecen ser descatadas por su singularidad, lo cual no significa absoluta novedad, pero sí en algunos casos modificación de la línea de trabajo. En primer lugar, nos parece imprescindible dar un nuevo impulso a la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos, incrementando su calidad
consiguiendo que pueda ser una referencia indexada entre revistas de excelencia y no simplemente una revista un poco al servicio del comentario de temas de actualidad, por más rigor y por más valor que algunos de los autores que en ella escribía hayan tenido, cosa que no vamos a negar. También queremos dinamizar la labor de la Comisión de Codificación Civil Valenciana para avanzar en sus trabajos y en proyectos normativos que conformen el futuro del Código Derecho Foral Valenciano, impulsando el Observatorio de Derecho Civil. Vamos a editar un estatuto para niños y niñas y diversos actos conmemorativos del 10º aniversario de la reforma de nuestro estatuto. Promoveremos diversas actividades, sobre todo en responsabilidad social, con diversas líneas de ayudas. También ayudas como el convenio clásico con el Tribunal de las Aguas, que desgraciadamente hasta ayer no pudimos firmarlo, y se han mantenido otras líneas, como con la Real Academia de Cultura Valenciana. Habrá una línea especial nueva sobre responsabilidad social empresarial. Se incrementa la ayuda a la Cátedra de Derecho Foral. Como me pasan una nota que advierte sobre que me paso de tiempo, no puedo dejar de referir a lo que es un poco, si me permiten la expresión, la joya económica de la corona de nuestra consellería, de nuestra modesta consellería. Cooperación internacional al desarrollo, con una dotación de 13.282.000 euros. Y digo de antemano, cifra que nos parece insuficiente y que nos hubiera gustado avanzar más. Es más, había compromiso de hacerlo, pero, digamos, las exigencias globales en este presupuesto que yo he aludido como presupuesto UCI nos lo ha impedido. Supone, no obstante, un incremento del 237% con relación al año anterior, más de 9 millones de euros. Insisto, nos deja insatisfecho, pero era la respuesta que hemos tenido que dar a la situación de colapso con la que nos hemos encontrado. Que nadie lo dude, el Gobierno valenciano está comprometido con la cooperación al desarrollo, sobre todo demostrando que somos una comunidad solidaria implicada en los objetivos de desarrollo sostenible. Y quiero agradecer una vez más de manera pública el inmenso apoyo que recibimos de manera cotidiana a la Coordinadora Valenciana de ONGs del Desarrollo. Tienen ustedes aquí reflejado en este gráfico cómo se va a distribuir el presupuesto en esta materia. Me permito anotar que los gastos de personal se incrementan también, porque uno de los problemas heredados de las negras etapas anteriores es también que se había hundido el capítulo de personal y vamos a fomentar una recuperación. En el capítulo 2 hay una dotación de 624.000 euros, el doble de la anterior, para actuaciones como grupo de trabajo de implicación de la sociedad valenciana en el cumplimiento de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que, como saben, lidera Naciones Unidas, jornadas sobre cooperación descentralizada que a principios del año próximo reunirán en la Comunidad Valenciana representantes de todas las comunidades autónomas, lo cual nos parece un dato significativo, que de esta comunidad deje de hablarse de cooperación para hablar de, como digo, los asuntos más oscuros, a ser el centro donde van a venir todas las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado, sea cual sea para entonces su color, a hablar de cooperación. Igualmente, un proyecto participativo para un nuevo plan director de cooperación para la ya inaplazable reforma de la ley, discutirla, negociarla con los actores implicados. También la colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y un plan de evaluación y rendición de cuentas sobre estas políticas. Se trata, en definitiva, de una partida para hacer realidad un nuevo modelo de cooperación hecho desde la participación y el consenso. En cuanto a los objetivos que se reflejan o que se evidencian en los capítulos 4 y 7, el de ayudas, podemos agruparlos en 4 grandes bloques. El primero se trata de construir bases sólidas para la cooperación, con 660.000 euros, el doble del año pasado, con 4 líneas de subvención. La primera, destinada a la formación de universitarios en materia de cooperación. Sin conocimiento experto desarrollado no hay cooperación moderna.
La segunda, destinada a reforzar la coordinación de las actividades de las propias ONGs. La tercera, destinadas a promover el comercio justo, algo ligado también a las políticas de responsabilidad social. Y la cuarta, para apoyar la formación e investigación en temas relacionados con la cooperación por ONGs, fundaciones, las propias universidades, etc. El segundo bloque irá destinado al proyecto que denominamos Escuelas Solidarias. Se incrementa la dotación en un 440% y se trata de trasladar al ámbito escolar, desde edades tempranas, la sensibilización en esta materia, en colaboración, lógicamente, con la consellería correspondiente y buscando efectivamente que la comunidad educativa se implique. El tercer bloque agrupa 3 líneas de subvención destinadas ya directamente a la acción humanitaria, con un importe de 1.500.000 euros, un incremento en esta línea de 1 millón de euros, destinada esencialmente a actuar con urgencia en los casos de desastres naturales o catástrofes humanitarias, como acabamos de hacer en el caso de los refugiados provocado por el conflicto en Siria o por las recientísimas inundaciones en el Sáhara. Finalmente, el cuarto bloque agrupa 3 líneas de subvención, con un importe global de 6,2 millones de euros, por lo tanto la partida principal, destinadas a confinanciar proyectos y programas de cooperación al desarrollo y de cooperación técnica. Se incrementan 5 millones de euros. Es muy importante respecto al ejercicio anterior por 3 motivos. Primero, porque incorpora lo que no se había ejecutado en 2015 y que era nuestro compromiso, como ya expuse aquí, porque, el anterior Gobierno no consideró oportuno sacar la convocatoria de ayuda y al llegar este Gobierno no dispuso ya del tiempo necesario para hacerlo. En segundo lugar, para tener más y mejores proyectos de financiación, trabajando desde nuevas modalidades de cooperación, fundamentalmente la cooperación técnica, capacitando y fortaleciendo el sistema productivo de los países en los que se recibe nuestra ayuda. Y en tercer lugar, siquiera sea con carácter simbólico, porque aquí es donde se incorpora, como anunció el presidente de la Generalitat, el dinero recibido de la recuperación de activos desviados en algunos casos de corrupción. En total, en 2016 vamos a destinar 11,5 millones de euros a ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, es decir, 8,85 millones de euros más que en el anterior ejercicio. Una cifra. Éramos la 13ª comunidad que aportaba en relación con sus habitantes al desarrollo. Pasaremos a ser la 6ª. Estas cifras, como pueden imaginar, están sujetas a los presupuestos que hagan otras comunidades autónomas, pero nos parece un salto considerable. Para concluir, señor presidente, señor consejero, concluyo. Como para los demás departamentos son presupuestos de sabor agridulce. Para nosotros empiezan son los presupuestos de nuestro nacimiento, aquellos que nos llevarán a la cigüeña. Son por lo tanto, unos presupuestos pobres pero honrados, pero que nos hacen mucha ilusión. Nos hacen avanzar con la humildad de quien sabe que tiene por delante todo el camino por recorrer. Somos conscientes de que nuestro éxito depende más de nuestro buen hacer que de cualquier otra cosa, que tenemos pocos recursos para objetivos ambiciosos, pero que estoy convencido de que vamos a ser capaces de generar complicidades necesarias para seguramente poder ocultar, con su ayuda, también con la oposición, aquellos errores que sin ninguna duda cometeremos. Mario Benedetti dijo: el futuro no es una página en blanco, es una fe de ratas. Este es nuestro futuro y con esa humildad afrontamos este comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. ¿Ha podido usted celebrar el nacimiento de su consellería?